contemporánea, al menos la cultura dominante que nos viene de Estados Unidos, como la cultura del narcisismo. ¿Dónde está, por tanto, la pretendida falta de relevancia social? O bien, ¿dónde está la ambigüedad con que yo he calificado esta crítica a la psicología? Sencillamente, en el hecho de que aun cuando la psicología sí haya influido en la cultura y estilo de vida de nuestras sociedades, ese influjo ha respondido a los intereses y demandas de los grupos dominantes y no de las mayorías populares. En ocasiones, como en el caso de la educación, esto ha podido beneficiar a toda la población, pero en otras ocasiones el beneficio ha sido parcial e incluso ha contribuido a los desequilibrios sociales. Así, la psicología ha estado más presta a responder a las exigencias de discriminación clasista que a las necesidades de cooperación, a buscar la eficiencia productiva del trabajador que las relaciones laborales, en la justicia en las relaciones laborales, a estimular el consumo suntuario y no la sobriedad solidaria entre todos los sectores sociales. Históricamente, son muy pocos los casos, como en el conocido de Wilhelm Reich, en que la psicología opta por poner sus recursos al servicio de los intereses de las clases trabajadoras, del campesinado o de los sectores marginales, y ello desde la propia especificidad de la psicología y no desde el quehacer del psicólogo como ciudadano o como sujeto político. En la situación de los países latinoamericanos, ese influjo de la psicología desde los intereses de los grupos dominantes ha conducido a un servicio social muy parcial y parcializado. La atención clínica rara vez ha desbordado las demandas de los sectores pudientes. La orientación escolar solo excepcionalmente ha mirado al proceso formativo desde las necesidades de las mayorías. La consejería familiar o personal casi nunca ha puesto en cuestión las exigencias del sistema social establecido. Y hasta la psicología comunitaria se ha contentado las más de las veces con estimular alguna forma de asistencialismo hacia los grupos sociales considerados como víctimas de un destino fatal. Que no siempre ni todo ha sido así, que ha habido excepciones y realizaciones notorias, ya lo hemos afirmado antes, y es preciso insistir en ello. Pero hay que reconocer, mis estimados amigos, que ese no ha sido, ni es todavía la tónica dominante, y que más probablemente se trata de eso, excepciones. En este sentido, el juicio muy poco sospechoso, ciertamente, y bien documentado, de Rubén Ardila corrobora lo que he dicho. El reto a la psicología latinoamericana no es entonces el volverse socialmente relevante. El reto lo constituye orientar su potencial influjo social a atender prioritaria o preferencialmente los intereses de los grupos dominados, los problemas de las mayorías populares, las esperanzas y los sueños de esos vastos sectores de nuestra población latinoamericana que siguen debatiéndose con las exigencias prosaicas de satisfacer sus necesidades materiales más básicas. La relevancia social se cifrará en atender a quienes han quedado marginados del progreso social y del bienestar superior que históricamente ha ofrecido la psicología. ¿Cuáles son esos problemas a los que la psicología debe prestar atención preferencial? Obviamente eso depende de cada país e incluso de cada región. En Centroamérica los científicos sociales pensábamos hace años que se cometía un grave error cuando se identificaba América Latina con Argentina, Brasil, Chile y México. Ahora que el problema centroamericano ocupa la atención preferencial de muchos analistas, nada ganaríamos con que se viera a todos los países latinoamericanos como una generalización de Centroamérica. Cada país tiene sus peculiaridades, sus recursos, su historia, sus problemas. Pero con todo, no se puede ignorar lo que de común hay entre los pueblos latinoamericanos. Latinoamérica es bajo muchos aspectos algo más que un nombre. Y bien hemos podido nosotros centroamericanos verificar este hecho a través del importante aporte del grupo llamado de Contadora, después del llamado grupo de apoyo, etcétera, al que por lo menos le debemos
el que no se generalizara la guerra en Centroamérica y el que se abriera al menos una puerta o una ventana hacia una solución pacífica. La comunalidad latinoamericana se asienta en raíces étnicas, sociales y culturales muy profundas, pero constituye sobre todo un horizonte y quizá mejor dicho una tarea histórica para los pueblos de nuestros países. Desde una perspectiva socioeconómica, las sociedades latinoamericanas se encuentran subdesarrolladas, o como se suele decir en lenguaje eufemístico, en vías de desarrollo. Desde otra perspectiva, el problema más generalizado que confrontan los pueblos latinoamericanos es la imposibilidad objetiva de emerger a la historia como dueños de su propio destino. En términos freireanos podríamos afirmar que la característica más común más importante de los pueblos de América Latina no es tanto su herencia cultural común, por importante que ésta sea, sino esa situación estructural de dependencia y de opresión que les ha impedido y sigue impidiendo pronunciar su palabra histórica. El abrumador peso de la deuda externa que agobia y ahoga las economías latinoamericanas en el momento actual no es un fenómeno que pueda entenderse en forma aislada, sino que es la expresión última de unos procesos sociales regulados predominantemente por intereses foráneos o por las minorías internas aliadas o representantes de esos intereses. ¿Podrían ustedes decirme con toda razón que el problema del subdesarrollo y de la dependencia, e incluso el de la injusticia estructural de nuestros países, no es primaria y fundamentalmente un problema psicológico y ni siquiera psicosocial? Estoy de acuerdo con eso. Y lejos de mí pretender incurrir en un ingenuo reduccionismo psicologista que ignore los determinantes últimos del poder social. Sin embargo, me atrevo a afirmar que se trata de problemas que también conciernen o deben concernir a la psicología, tanto a la académica como a la profesional. Permítanme ponerles dos ejemplos que expresan con claridad lo que yo pretendo.